Bien, bienvenidos nuevamente, sean cada uno de ustedes. Hoy estamos comenzando una nueva serie que nos va a ayudar a explorar un poquito y conocer y entender un poco más qué es la iglesia. Vamos a estar tratando de contestar preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Por qué somos iglesia? Etcétera, etcétera. Vamos a tratar de contestar algunas de esas preguntas. Y vamos a estar yendo a través de diferentes pasajes del libro de Hechos. Por eso hoy vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en Hechos capítulo 2. Así que téngalo listo ahí. Vamos a estar entre los versículos 42 al 47 de Hechos 2. Bien, mis amados, hoy en día en muchas iglesias y en el cristianismo actual existe una tensión que ya no es nueva, es una tensión que ha existido en la historia de la iglesia, y es la tensión de ser más contemporáneos o relevantes al mundo existente o conservar la ortodoxia, la tradición, etc. Y algunos tienen diferente opinión en cuanto a esto, tienen preferencia en cuanto a esto. Y ha existido esa tensión entre una o la otra. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque ministerial o como iglesia? Personalmente creo que las dos tienen algunas fortalezas y personalmente creo que las dos tienen algunas debilidades. En conclusión, mis amados, es que ambos enfoques han perdido realmente el objetivo principal de lo que es la iglesia. Porque la pregunta o el objetivo como iglesia no debería de ser si somos más contemporáneos o relevantes o si somos más tradicionales, etc. No, ese no debe ser el concepto o la pregunta. La pregunta debe ser si estamos siendo una iglesia bíblica. Ese debe ser el concepto y la pregunta que debemos contestarnos cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo una iglesia bíblica? Una iglesia que se alinea a lo que la palabra de Dios describe como iglesia. Cristo Jesús fundó la iglesia, Él es el fundador de la iglesia y ha estado tratando, mis amados, trabajando en ella y a través de ella por medio de su Espíritu Santo para continuar su obra, la obra que Él comenzó de redimir a este mundo y así establecer su reino. Cuando la iglesia no es dirigida por el Espíritu Santo, mis amados, entonces viene a ser muchas otras cosas más, menos la iglesia que Cristo deseaba y por la cual murió. Porque no se trata de formar una iglesia de acuerdo a mis preferencias. No se trata de que tengamos una iglesia de acuerdo a nuestras experiencias. No se trata de tener una iglesia de acuerdo a mis opiniones, a mis gustos, a mis tradiciones, a mis ideas o deseos. No se trata de eso, se trata de ser la iglesia de acuerdo a Dios y su palabra. ¿Qué es lo que muestra su palabra en cuanto a la clase de iglesia que debemos de ser? El pasaje de hoy, aunque no solamente vamos a ver ese pasaje, pero el pasaje de hoy, mi salmo principal, es en Hechos capítulo 2, de los versículos 42 al 47. Le voy a pedir que se ponga de pie si usted tiene una copia de su Biblia o su aplicación de teléfono, o si no también lo puede mirar en la pantalla. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor y reconociendo que ella es la autoridad sobre nuestras vidas y en este lugar. Y la palabra del Señor dice, comenzando en el 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día
al número de ellos los que iban siendo salvos. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra es fiel, verdadera, tu palabra nos enseña, nos confronta, nos vivifica, Señor, nos ayuda a entender, a dar sabiduría, Padre, para cómo guiar nuestras vidas, vivir nuestras vidas. Por eso en esta hora te pido que tu palabra venga a hacer lo que tenga que hacer en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón a ti para que tú nos hables, que no sea palabra mía de hombre, Señor, ni una simple ideología. Padre, que tu palabra nos hable, Señor, y te pido que seas tú ayudándonos no solamente a entenderla, a procesarla, pero Señor, que dé fruto en nuestro corazón, a atesorarla en nuestras vidas, a ponerla en práctica en nuestras vidas y que vivamos vidas de acuerdo a tu palabra, lo que tú vas a enseñarnos el día de hoy, Padre. Que tomemos la decisión y permitamos que tu Espíritu Santo nos cambie para vivir las vidas que tú deseas que vivamos. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí también a explicarla de la mejor manera. Señor, me pongo a un lado, que no sean mis emociones, mis sentimientos, ni mis pensamientos, que solamente seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, para que todos podamos crecer en ti y dar fruto, Señor, conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús yo oro, Señor, y te doy gracias por tu palabra y por este tiempo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, hermanos, por ponerse de pie. Pues déjenme comenzar de una vez con el punto número 1. La iglesia tiene una convicción. La iglesia tiene que tener una convicción de quién es Cristo, su obra y su misión. Al hablar de la iglesia, muchas personas inmediatamente piensan en edificios, ¿cierto? Es más, nos ha pasado a nosotros. Muchas veces nos estamos alistando y decimos, apúrate porque ya vamos, dice, a la iglesia, pensando en el edificio, en el lugar, en la localidad. Pero eso no es la iglesia. Los edificios no son la iglesia. Muchas personas piensan o pasan por aquí y dicen, oh, mira, ahí está la iglesia, hablando del edificio. Muchas personas también al escuchar iglesia piensan en organizaciones o instituciones. Oh, sí, la iglesia, la organización y la institución que hace, que ayuda, que esto, que el otro. Piensan muchas personas. Algunos cuando hablan de iglesia piensan en las personas que son parte de esa organización. Dicen, oh sí, oh tú eres de la iglesia. Dicen, tú eres de los que hablan de cierta manera, de los que se visten de cierta manera, los que piensan de cierta manera, los que actúan de cierta manera. La gente empieza a procesar este tipo de cosas cuando escuchan acerca de la iglesia. Lamentablemente otros ven la iglesia como algo de desconfianza. Porque cuando hablas con ellos muchas veces han encontrado lo que ellos llaman hipocresía dentro de las iglesias. Y también muchos han sido dañados por la iglesia. Pero la iglesia, mis amados, no es una mera institución, edificios o personas que se ven de cierta manera o que hablan de cierta manera. Eso no es la iglesia. La palabra en sí, iglesia, mis amados, no es una iglesia, es una palabra así, ¿verdad? Súper espiritual, ¿verdad? Mística, no, religiosa, no. La palabra iglesia es una palabra, un objetivo como la silla, el edificio, es algo. La palabra iglesia es una palabra griega que es eclesía. La palabra eclesía en griego quiere decir asamblea, quiere decir llamado. Hay un llamado a un grupo de personas a reunirse. Hay una asamblea. En estos momentos hay una asamblea aquí, un grupo de personas. Por lo tanto, estamos siendo eclesía. Estamos en una asamblea, en un llamado. No tiene que ver con edificios, no tiene que ver con ciertas cosas, tiene que ver con personas. Al pensar en iglesia, mis amados, nosotros como cristianos debemos saber de que la iglesia entonces es la comunidad de creyentes, personas nacidas de nuevo a través de Cristo Jesús, llamados a cumplir un propósito de parte de Dios. Esa es la iglesia. Lo repito, la iglesia es la comunidad de creyentes, personas nacidas de nuevo en Cristo Jesús y llamados a cumplir los propósitos de Dios. Entonces las iglesias, mis hermanos, son personas, no son edificios, sin importar dónde estén.
Estamos aquí, pero podríamos, parte de nosotros, tener una asamblea en la sala de una casa. Ahí está la iglesia. Podríamos tenerlo en otro lugar que este. Ahí está la iglesia. Hay en estos momentos iglesias que se reúnen debajo de un árbol en algunos países. Ahí esa es la iglesia. Hay en China, hay iglesias secretas que se reúnen en cuevas, mis amados, para no ser descubiertos, porque es en contra, el gobierno no permite este tipo de asamblea. Y entonces ahí está la iglesia. La iglesia no tiene que ver con lugares. La iglesia son personas. Entonces la iglesia son personas que han sido perdonadas, justificadas, amadas, adoptadas a la familia de Dios por la obra de Cristo Jesús, con un llamado de proclamar a Cristo, cumplir su propósito y su misión. Entonces la iglesia es un movimiento, no es simplemente una institución o una organización o un edificio, mis amados. Entonces la pregunta para ti es, ¿eres tú la iglesia? Sí. Diga al que está a su lado, tú eres la iglesia. Y ahora dígase a usted mismo, yo soy la iglesia. Pero aquellos que son la iglesia, que han sido llamados, tienen una convicción fuerte. Primero, de quién es Cristo Jesús. Tienen una convicción fuerte de quién es Cristo Jesús. Tienen una convicción fuerte acerca de la obra de Cristo Jesús. Saben, tienen una convicción fuerte en cuanto a Dios. Tienen una convicción fuerte en cuanto a su palabra. Tienen una convicción fuerte de que Jesús ahora es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ya no vivimos nosotros, ya no vivimos conforme a como vivíamos antes, a los deseos del mundo. Ya no vivimos conforme a nuestros propios deseos, ideas. No, ahora la vida que vivimos, la vivimos por medio de la fe en Cristo Jesús para cumplir su propósito, para cumplir su misión, porque hemos ahora sido llamados para ser parte de lo que llamamos iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos una convicción de cuál es nuestra identidad en Cristo. Tenemos una convicción de que hemos sido llamados a cumplir una misión. No somos iglesia simplemente para venir, pasar un rato aquí y se acabó. No, mis amados. Como vamos a ir viendo en las próximas semanas, espero que al terminar esta serie de la iglesia entendamos, tengamos una mejor perspectiva de realmente qué somos como iglesia. No es venir aquí un par de horas e irnos y se acabó y nos vemos el próximo domingo. Eso no es iglesia. Como vamos a ir viendo. Los primeros cristianos tenían una convicción fuerte, muy fuerte. Número uno, acerca de quiénes ellos eran, de su llamado en Cristo Jesús. Su convicción era tan fuerte y que les empezaron a llamar cristianos. La palabra cristiano no se la pusieron ellos mismos. Los demás empezaban a decirles como desprecio. Ay, mira los cristianos. Porque cristianos quería decir como Cristo o pequeños cristos. O sea, mira, ahí van los cristianos. Pero ellos estaban convencidos, tenían una convicción, tanto que tanto las autoridades como la gente alrededor, el pueblo alrededor, mis amados, sentían hasta repulsión en contra de ellos, porque ellos decían cosas como: Cristo es el único camino hacia Dios. La única manera para salvarse es a través de Cristo Jesús. Y esto era repugnante para ellos, sobre todo en una cultura y una sociedad pagana llena de cosas. Hubo un pluralismo en cuanto a las religiones. En cualquier ciudad que ibas habían muchos dioses. Y ahora estos cristianos se están atreviendo a decir que solamente hay un camino hacia Dios, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Pero ellos tenían una convicción en cuanto a esto. Cuando tú estudias la historia de la iglesia, ellos tenían un celo apasionado para compartir la verdad de la palabra de Dios con todas las personas que no conocían a Cristo. Se negaban a seguir, mis amados, una religión solamente llena de tradiciones. Se negaban a seguir, mis amados, una religión llena solamente de experiencias. Se negaban a adorar al emperador, que en aquellos tiempos se era visto como un dios. Y esto era deslealtad no solamente hacia el emperador, pero al imperio.
Todo el mundo alrededor de ellos sospechaba de ellos y estos son diferentes. ¿Por qué son así? No lo entendía, los acusaban de ser intolerantes a la sociedad y a la cultura de ese entonces, de ser irrelevantes a la cultura. Wait a minute, ¿estoy hablando de la iglesia de ayer o de la de hoy? Y comenzaron a ser perseguidos. En la historia ha quedado registrado la muerte de los discípulos de Cristo. Y no solamente la de ellos, pero cuando tú lees la historia, no solamente la historia de la iglesia, pero la historia en general, tú puedes ver la muerte de miles y miles de cristianos que fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos hasta el día de hoy en muchos lugares por sus convicciones, por lo que habían creído. Cuando visualizas la iglesia de hoy en día, ¿qué te imaginas? Hay una pregunta que todos tenemos que responder, es ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Nosotros, Crossroads, ¿qué tipo de iglesia queremos ser, mis amados? Y quizás, si les preguntara ahorita o llenáramos una encuesta, creo que quizás, tengo temor de quizás tendríamos diferentes respuestas u opiniones. Pero ojalá que nuestro deseo al final sea el deseo de ser una iglesia bíblica. Sobre todas las cosas, que seamos una iglesia bíblica. El texto que leímos comienza diciendo, y se dedicaban continuamente. Esa palabra dedicar, mis amados, en el original se transmite el significado de perseverar, de tener una constancia, de persistir en algo, de estar firmes en algo, de tener una fuerte convicción en cuanto a algo, constantemente, continuamente, no solamente hoy, hoy me siento bien, tengo la convicción y mañana no estoy seguro de eso. No, cuando la palabra de Dios dice y se dedicaban, estas personas, este grupo de personas se dedicaban continuamente, es que tenían una convicción fuerte, constante, persistente, mis amados, firme, fuerte de lo que ellos habían creído. ¿Por qué ellos habrían de hacer eso? Porque estaban convencidos, tenían una convicción fuerte acerca de quién Cristo Jesús era, lo que Él había hecho, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, acerca de que Él era el Hijo de Dios, acerca de sus enseñanzas, acerca de sus palabras. Y entonces perseveraban, persistían, estaban firmes y se dedicaban a reunirse para adorar a Dios, para orar los unos por los otros, para apoyarse los unos a los otros, para servirse los unos a los otros. Estaban convencidos que no había mejor vida que la vida en Cristo Jesús. Les encantaba estar con sus hermanos y vivir para llevar a cabo la misión que Cristo les había dado. Estaban tan convencidos, mis amados, que estaban dispuestos a dar sus vidas por ello. ¿Y nosotros? ¿En dónde estamos con eso? ¿Están nuestras convicciones tan fuertes, constantemente firmes, sabiendo? Número uno, hay que saber qué es lo que crees. Hoy lo cantamos, algo de lo que creemos lo cantamos, ¿cierto? En la segunda canción. Pero tenemos que conocer lo que creemos, cuáles son nuestras... Y tienes que estar convencido a ti mismo de qué es lo que crees. Porque si tú no conoces y no estás convencido, firme, fuerte de lo que tú crees, mis amados, cualquier cosa te va a engañar y vas a ser como hoja en el viento, que te llevan de un lado a otro. Pero una vez que entiendas y que estás convencido y tienes tus convicciones fuertes en Cristo Jesús, lo que Cristo Jesús ha hecho, quién es Él, su palabra, su verdad, cuando tú estás, entonces, mis amados, tienes que tener una fuerte convicción al grado de que la sociedad te va a empezar a mirar y te va a decir, lo que tú dices, yo no estoy de acuerdo. Como tú hablas, no me gusta.
Y tienes que tener una fuerte convicción de pararte firme y decir, esta es la verdad. Y esta es la verdad de Cristo Jesús. No mi verdad, sino la verdad de Cristo Jesús. Esta es la verdad del Señor y yo la voy a proclamar. ¿En dónde estamos con eso? ¿Estás listo para que si un día alguien quiere debatir contigo acerca de la verdad de Dios, estás listo para debatirlo de una manera sana? ¿Estás listo como estos primeros cristianos en la primera iglesia, inclusive de dar tu vida por lo que crees? ¿Somos esa iglesia hoy? La iglesia funciona dentro de los propósitos de Dios, mis amados. Número 2, la iglesia funciona dentro de los propósitos de Dios. El texto dice que la primera iglesia era dedicada, ¿cierto?, a algunas cosas. Persistían en ellas, estaban comprometidas con ellas. Vea un par de ejemplos que nos da aquí Hechos. Dice que estaban comprometidos con las enseñanzas de los apóstoles, dice el texto. En otras palabras, estaban comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es significativo, porque no dice que estuvieron comprometidos a aferrarse a sus tradiciones, a sus experiencias, a sus propias ideas de cómo hacer iglesia, a sus propias ideas de cómo llevar la vida cristiana. No, ellos no estaban aferrados a eso. No dice que estuvieron comprometidos con el pastor, con los líderes de la iglesia, con los programas o eventos de la iglesia. No dice que estaban comprometidos con el edificio, la localidad. Nada de esas cosas, mis amados. Muchas de esas cosas inclusive cambiaron, iban a cambiar y cambiaron. E igual nosotros, esta iglesia no está comprometida con los programas, eventos, cosas, ni aún con el lugar que tenemos. Hoy podemos estar aquí, mañana vamos a tener quizás usar otro lugar, yo no sé. Hoy un programa, un ministerio existe hoy, pero mañana quizás ya no va a existir. Hoy el pastor está aquí, mañana quizás va a ser otro pastor. El compromiso de la iglesia no es con nada de eso. El compromiso y la convicción es con Dios y con su palabra. Y entonces, su compromiso tampoco era tratar de ser más relevantes a la cultura o sociedad. En ninguna parte de la escritura vemos que los discípulos, la iglesia, tenía que ser más relevante a la cultura o a la sociedad. No se menciona en ninguna parte. No estaban comprometidos a estar al día con las últimas modas de los griegos y los romanos. Nada de eso. Más bien, estaban comprometidos con la palabra de Dios y dispuestos a vivir, confiar y funcionar como ella los guiaba. Wow. ¿Con qué estamos nosotros comprometidos, mis amados, en esta iglesia? ¿Cómo somos conocidos? Cuando la gente dice, tú eres cristiano, ¿y a qué iglesia vas? Te preguntan, ¿no? Y tú dices, a Crossroads. Y te dicen, ¿y cómo es esa iglesia? ¿Qué les dices? Les dices, ¡ay, no! Fíjate que tenemos unos edificios bien bonitos. Uy, una alabanza, unos músicos, wow. Tenemos 3 pantallas. ¿Qué les dices en cuanto a esta iglesia? Ay, si supieras los eventos que hacemos. No, mis amados, nada de eso es relevante. No debemos ser conocidos por nuestros eventos, por nuestros edificios, por nuestros ministerios o por ser más relevantes a la cultura, nada de eso. Ojalá que las personas que nos conocen, nos conozcan individualmente y como iglesia, mis amados, como personas que estamos altamente comprometidos con la verdad de la palabra de Dios. Para conocerla, número 1, conocerla. No digamos que estamos comprometidos y no la conocemos. Primeramente, conocerla. Número 2, vivirla. Una vez que la conocemos, comenzamos a vivirla, a practicarla, a vivir vidas conforme Dios nos está llevando y guiando a vivir nuestras vidas, a conocer a este Dios de la Biblia y entonces tener una comunión con Él personal.
y vivimos para su gloria, vivimos de tal manera. Y no solamente conocerla, vivirla, pero estamos comprometidos también a compartirla con otros. Entonces es conocerla, vivirla y compartirla con otros. Debe de haber una alta convicción de esto nosotros como cristianos y como iglesia, mis amados. Una iglesia que funciona bajo este propósito de Dios en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la palabra del Señor, mis amados, es una señal buena, vital, de que somos la iglesia de Cristo y es la clase de iglesia que deberíamos desear ser en todo tiempo. Número 2, el texto dice que estaban dedicados también a la comunión. Estaban dedicados a la palabra del Señor y estaban dedicados a la comunión. Dice al partimiento del pan. Yo cuando vi eso dije yo, gloria a Dios, es bíblico. Ahora la palabra comunión, usted ha escuchado la palabra por ahí griega, es koinonía. Usted ha escuchado ahí koinonía. La palabra koinonía en griego básicamente significa tener en común algo o todo. Tener en común algo o todo. Y la escritura habla precisamente de eso. Dice que ellos compartían las cosas en común. Y una de las cosas que compartían en común era la comida precisamente, mis amados. Déjenme tomar un minuto para explicar eso, porque no se nos puede pasar. Dice el texto que partían el pan juntos. Dice que partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow, entonces podemos ver que bíblicamente el juntarnos, mis amados, y comer con alegría es bíblico. Es importante para nuestra comunión. Por eso en los grupos de vida siempre hay donas y que la pizza y que, o sea, cuando nos reunimos debe haber comida, ¿es cierto? Pero no solamente aquí, mis amados. Y no tiene que ser el gran manjar. Dice la palabra del Señor que lo hacían con sencillez, con alegría y sencillez de corazón. No tiene que ser el gran manjar. Cuando invites al pastor, no creas que tienes que darle el filet mignon. Yo con tamalitos me conformo. Sencillez de corazón. El texto dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, ofreciendo y recibiendo el uno del otro lo que tenían. Porque al final no se trataba de la comida, se trataba del estar juntos. Porque ¿sabe qué pasa en las comidas? Le voy a decir lo que pasa en las comidas. A veces el pastor es el último que se da cuenta de lo que está pasando en la vida de las personas. Pero cuando usted está en una comida, ahí el grupito dice, no, sí, fíjate, mano, que ¿cómo va el trabajo? No, mano, si te contara, el trabajo no está bueno, porque fíjate, esto es lo que pasa ese tipo de conversaciones pasa en las comidas. Y entonces, no, pues, hey muchachos, ¿podemos orar por nuestro hermano? No, y le das el consejo de la palabra del Señor. No, fíjate, ¿cómo va la familia? No, sí, fíjate que ahí vamos, pero fíjate que estamos teniendo unos problemas ahí, mi esposa y yo, o con uno de nuestros hijos. Esas conversaciones salen en la comida. Y es ahí entonces donde el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, empieza a edificarse el uno al otro, empieza a apoyarse el uno al otro. Pero tienes que invitarlo a la casa a comer. ¿A cuántos has invitado a comer? ¿O solamente invitas a los mismos todo el tiempo? Yo sé que yo todavía les debo una invitación a muchos de ustedes, porque son muchos para eso. Vamos por la lista uno por uno. Ya le va a tocar su tiempo. Antes que venga Cristo. Pero ahí vamos a llegar, poco a poco. Pero invitémonos los unos a los otros a compartir el pan, mis amados. No solamente en este lugar, pero también en nuestras casas, a salir juntos. Pero la palabra koinonía no solamente quiere decir comer. ¿Okay? No salga diciendo, pastor, ¿qué aprendiste? Pues el pastor Carlos dijo que nos fuéramos a comer. No. Esa no es la enseñanza de hoy. La palabra koinonía significa más que simplemente compartir comida. Porque el texto 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No tenía algo en común, tenían todo en común. Se compartían todo. Versículo 45 dice que vendían sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow!
No estamos ahí, ¿cierto? Y muchos, ay, ni queremos estar ahí. Pero era lo que estaba pasando en la iglesia. El principio aquí es, no se preocupe, no tienen que ir a vender su casa ni su carro. El principio es que si tú conoces una necesidad de entre la familia de Cristo, si tú conoces una necesidad y Dios te ha dado la manera de suplir esa necesidad, hermano, tu llamado es suple la necesidad de tu hermano. De alguna manera, si Dios te ha dado la posibilidad, ahora, si no puedes, lo entendemos. Dices, ay, pastor, es que está enfermo, pero pues yo no puedo pagar el bill del médico. Hey, tranquilo, llévale una sopita de pollo. ¿Sí me va a entender? Dios de alguna manera nos ha dado a todos una manera de poder suplir, ayudarnos, apoyarnos el uno al otro. Pero si tú puedes, aún, el hermano tiene que ir al médico, pero no tiene transportación. Yo no estoy haciendo nada en mi casa y tengo un carro. Pues yo, hermano, yo te llevo al médico. A la hermana le falta ahí algunos alimentos. Hey, ¿sabes qué? Yo tengo extra. Voy a compartir contigo. De eso se trata la iglesia, mis hermanos. Ellos estaban altamente comprometidos con Dios, con la palabra de Dios, y estaban comprometidos el uno con el otro. Compartían, dice, sus posesiones el uno con el otro. Dice que día tras día, dice el versículo 46, continuaban unánimes en el templo. Esto indica que compartían de su tiempo juntos. Él dice que día tras día. Mis amados, aquí en Segura sí hay eventos todos los días, de domingo a viernes. El sábado sí no hay muchos. Pero de domingo a viernes aquí hay actividades. No quiere decir que todos tengamos que venir a todas las actividades. Pero aquí hay actividades, en esta iglesia, en este lugar, hay muchas actividades que la iglesia hace. Diferentes grupos. Desde los jóvenes universitarios, los lunes por la tarde vienen a jugar voleibol, hasta hermanas de la tercera edad que se juntan los miércoles para hacer algunas cosas. Todo tipo de actividades hay aquí en este lugar. Dice que día a día estaban juntos, adorando juntos en el templo. Cuando ustedes no vienen, mis amados, nos hacen falta. Cuando usted viene hoy, el próximo domingo no viene, estamos incompletos. Estamos incompletos. Es más, ve a su alrededor y si usted se da cuenta de que alguien no vino, llámelo después del servicio, llámelo. Dígale, hey, te extrañé en el servicio, ¿todo bien? ¿Quieres que oremos juntos? Espero verte la próxima semana porque nos hiciste falta. Somos hermanos, somos la iglesia, mis amados, pero nos hacen falta. Nos necesitamos el uno al otro. Invitémonos a nuestros hogares, compartamos juntos, oremos los unos por los otros, comamos juntos, por supuesto, sirvámonos unos a otros, mis amados. Gocemos de un buen tiempo en el parque, en la casa, aquí en la iglesia. Compartamos y hagamos vida juntos. ¿Sabe dónde pasa esto más? En los grupos de vida. Nosotros tenemos grupos que llamamos grupos de vida. Si usted es parte de ellos, usted sabe que es cierto. Ahí usted no solamente está creciendo, pero está encontrando amigos que están ahí. Ahí usted puede expresar que oren por usted, etcétera. Y a veces de vez en cuando ahí le celebran el cumpleaños. Yo he escuchado en algunos grupos de ellos que le celebran el cumpleaños, parten el pastel, ¿verdad? Así es que si salen más tarde no es mi culpa de ahí, porque ya es grupo de vida, eso es de grupo de vida. Y por ahí he escuchado también, a veces se van allá a tener un picnic allá atrás. En el grupo de JD les hace el brisket. Ya te comprometí. Ahora todos van a querer ir al grupo de JD. Les hace el brisket y se van al parque. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero no todos están participando de eso. La iglesia no se trata solo de venir, mis amados, 2 horas a la semana o 2 veces al mes. Lo que describe aquí el texto de hoy son personas realmente comprometidas, vivían en comunidad, se compartían todo, tenían muchas cosas en común.
Era una de las cualidades distintivas de la iglesia de Dios. Así deberíamos también nosotros como iglesia ser. El verso 47 dice que alababan a Dios y hallaban favor con todo el pueblo. En otras palabras, estaban viviendo el cristianismo que decían. No solamente lo decían, no decían, somos cristianos, somos de Crossroads, somos esto, sino que lo vivían también en sus vecindades, en su trabajo, en los diferentes lugares. Y la gente se estaba fijando. Y dice que encontraban favor con todo el pueblo. Estos son diferentes. Aunque hoy no vamos a cubrir muchas de estas cosas a profundidad, en las próximas semanas vamos a estar viendo más cosas, mis amados, de qué es la iglesia. Pero basta decir que nosotros como iglesia deberíamos seguir el ejemplo de esta primera iglesia que estamos aprendiendo el día de hoy. Quizás tengamos algunas diferencias de aspecto o opiniones en cuanto a, deberíamos ser más contemporáneos, deberíamos de ser más tradicionales, yo tengo una idea para esto, diferente opinión en cuanto a canciones que cantar, en cuanto a estilos, en cuanto a programas, en cuanto a ministerios. Quizás podamos tener muchas de esas otras cosas, mis amados. Pero mira, al final, que el deseo de cada uno de nosotros ojalá que sea que deseemos comenzar a ser una iglesia bíblica que funciona dentro de los propósitos de Dios y alcanzando a otros para Cristo. Porque la iglesia al final tampoco no se trata solamente de nosotros, porque no, entonces nos volvemos un club. Ay, vénganse a la comida. Solamente los hermanos, ¿verdad? Nomás nosotros. No, hermanos. También hay muchos que deberían de sentir el amor, la fraternidad, que dentro de la iglesia de Cristo se siente. Invite a las personas, comparta con las personas. La iglesia no es solamente para nosotros, es también para el que está, al que todavía no está aquí. Tengamos una convicción fuerte también de compartir también a ellos, de mostrar el amor de Dios a ellos, de extender la gracia también a ellos, de abrir nuestras puertas de nuestro hogar a ellos. No invite a su casa, no solamente comience con los hermanos de la iglesia, pero invite a los vecinos que quizás no conocen y no conocen de Cristo. Invítelos a su carne asada también. Porque el pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente: la iglesia es iglesia solo cuando existe. La iglesia no se trata de ti. La iglesia no se trata de mí. La iglesia es para los demás. Quien yo soy es para los demás. Lo que tengo es para los demás. Y estas no son ideologías socialistas, ¿ok? No, esto es el amor y la gracia del Señor extendido a los demás. Dios mismo entregó a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Y lo mismo quiere hacer con muchas otras personas. Número 3. La iglesia es guiada por el poder del Espíritu Santo a través de la oración. El pasaje de hoy describe claramente el tipo de iglesia que deberíamos todos desear ser. Pero no simplemente podemos decir, ok, ya entendí. Entonces, la iglesia se trata de adorar a Dios. Ok, check. La iglesia se trata de, quieren que yo sirva. Ok, check. La iglesia quieren que haga esto, quieren que, check. No, la iglesia no se trata de tener una lista de cosas que hacer, mis amados. Eso no se trata la iglesia, eso no es lo que estamos diciendo, eso no es lo que el pasaje dice. Porque Dios no nos está llamando a hacer una lista de cosas, sino de que vengamos a ser. No hacer con H, sino ser la iglesia. Compartimos con los demás no porque lo tengamos que hacer, sino porque es lo que somos. No venimos a adorar aquí juntos porque tengo que hacerlo, sino porque es quien soy como cristiano. No sirvo porque el pastor quiere que sirva, check, sino porque es un deseo, un privilegio servir a Dios y al cuerpo de Cristo. No se trata de hacer, mis amados. La iglesia, si estás en la iglesia haciendo, estás equivocado.
Necesitamos ser la iglesia que Dios busca que seamos. Y la iglesia en Hechos 2, ellos no hicieron una lista de estas cosas que estábamos leyendo al principio. No comenzaron y hicieron, ok, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer, muchachos? A ver, No. No sucedieron tampoco por casualidad. No dijeron, tampoco no se juntaron. Dijeron, a ver, muchachos, hoy en día, yo lo hice cuando comencé esta iglesia. Y creo que no hay nada malo en eso, pero no es así como comenzó la primera iglesia y necesitamos regresar a como comenzó la iglesia. Porque hoy en día dice, plantación de iglesia, gloria a Dios, vamos a mandar. Y empezamos a tener reuniones de planeación y cómo va a ser la iglesia. Mira, necesitas hacer esto y esto. Yo soy parte de eso, amados, yo soy el primer culpable. Mira, la estrategia esta va a ser la estrategia, mira. Vamos a hacer picnics familiares, vamos a traer comida para que la gente hispana venga, vamos a tener fútbol y pensamos en cosas así. Creo que no hay nada mal en alguna de esas cosas. Pero mi punto es que no es así como la iglesia lo hizo. Tampoco fue una casualidad de que simplemente dijeron, Cuando leemos el pasaje, mis amados, de lo que sucedió, de cómo esta iglesia comenzó a ser, cómo empezó a impactar a su comunidad, cómo estaban juntos, cómo Dios obró en ellos, no fue una casualidad, fue un producto de algo más. Lo que leímos al final de Hechos 2, mis amados, es el resultado de un contexto que ya estaba pasando. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es ese contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando en la primera iglesia? Lo que sucedió fue que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y déjeme decirle por qué. Hechos 2 comienza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, dice el principio de Hechos 2. Ahora déjenme hacer un paréntesis, déjenme explicar esa palabra Pentecostés, porque muchas personas, sobre todo en los círculos cristianoides, confunden, cuando escuchan la palabra Pentecostés, automáticamente dicen, oh, Pentecostés es cuando el Espíritu Santo, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿ok? Una cosa no tiene que ver con la otra. La palabra Pentecostés simplemente significa, para empezar, déjenme explicar la palabra. La palabra simplemente quiere decir fiesta de los 50 días. Pentecostés quiere decir fiesta de los 50 días. ¿A qué se refiere? La fiesta de los 50 días era una fiesta judía, era una tradición judía que pasaba 50 días después de la Pascua, ¿sí? Y a los 50 días después de la Pascua tenían el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era para darle gracias a Dios por las primicias de las primeras cosechas. Era una fiesta de los judíos. Eso era todo. En ese día a Dios le plació hacer lo que hizo, pero no confunda una cosa con la otra, ¿ok? No crea que tenemos que hablar de Pentecostés para que Dios se mueva su Espíritu Santo. No trabaja así. No nos confundamos y no saquemos las cosas fuera de contexto de la palabra del Señor. Eso es simplemente lo que Pentecostés quiere decir. Pero eso sí, Dios posiblemente le plació usar de una manera simbólica ese día, porque era el día de las primeras cosechas, ¿lo ve? Los primeros frutos. Es posible que Dios, en su sabiduría, en su gracia, le plació decir, ¿sabes qué? Para hacer una conexión, los primeros frutos de la obra de Cristo Jesús van a comenzar hoy. Y ahí comenzó la iglesia. Ahí fue fundada la iglesia, el fruto de la obra de Cristo Jesús. Entonces va por ahí más o menos. Estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Ve lo que está pasando? Dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y comienza a describir lo que sucedió cuando esto pasó. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia por primera vez.
El texto dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy, el día de hoy, la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien abre su corazón y pone su vida debajo del señorío a Cristo como Salvador de su vida, la palabra del Señor dice que somos sellados a través del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de aquellos que nos llamamos cristianos. Y esto aquí era por primera vez lo que estaba pasando. Ellos todavía no habían experimentado esto. Ahora usted y yo lo experimentamos. Pero en esta primera vez no solamente fueron llenos del Espíritu Santo, sino que Dios comenzó a hacer de momento a poner en acción a su iglesia. Y vea lo que sucedió. Dice que comenzaron a hablar en otros idiomas. Tanto que las personas que habían llegado por la fiesta de Pentecostés empezaron a escuchar de otras regiones, empezaron a escuchar que estos estaban hablando en sus propias lenguas, en sus propios lenguajes, y lo entendían. Y dice que entonces se para Pedro y da su que Pedro jamás no había predicado. Y se para Pedro y da una predicación. Y dice que después de la predicación, dice el versículo 37 del capítulo 2, dice que las personas fueron conmovidas profundamente por el mensaje de Pedro. Pedro, si usted conoce la historia de Pedro, no era el mejor comunicador. Pero sin embargo, dice que 3,000 personas fueron salvas y fueron añadidas a la iglesia. Wow. Eso es lo que está pasando, mis amados, en estos momentos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por casualidad? ¿Fue una planeación, una estrategia? ¿Fue por presupuesto? ¿Cómo? No, nada de eso. Sucedió porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos de una manera especial. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque vea de cómo comenzó la iglesia en Hechos 1:14. Dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Todos estaban unánimes, todos. La palabra es todos estaban unánimes en un mismo sentir. Todos estaban unidos en esto. No había división de pensamiento, no había división de sentir. Mis amados, debe haber como iglesia, debe haber un alto compromiso de parte de todos para juntos tener un mismo pensar, un mismo sentir en cuanto a la visión, en cuanto a la misión que Dios nos ha encomendado como iglesia. Mis amados, deberíamos de estar orando por ello. Ningún equipo, usted sabe esto, ningún equipo, ya sea de fútbol americano, béisbol, el equipo que usted quiera, ningún equipo, si no están jugando juntos, si no están juntos, si no están completos, jamás llegarán a lograr ganar el partido. Y la iglesia, a menos de que esté junta, unánimes, en un mismo pensar, en un mismo sentir, jamás llegaremos al objetivo que Dios desea para nosotros. Mis amados, Crossroads en español es una iglesia de alrededor de 300 personas adultas, más niños y jóvenes. Llegamos a las 380 personas. Esa es la congregación en español aquí. ¿En dónde están? Creo que hay como unas 140 personas, 150. En el primer servicio tuvimos como 50 personas. ¿Dónde están los demás? En los tiempos de oración, de 300 personas que somos, vienen 15 personas. En los grupos de vida tenemos alrededor de 60, 70 personas máximo en grupos de vida. ¿Y los demás? Los que sirven es el mismo número. Cuando se trata de sostener financieramente la iglesia, son unos cuantos los que están diezmando o ofrendando. Y tenemos que pedirle a los americanos que nos ayuden a sostener la parte en español. Mis amados, les digo todo eso porque no vamos a llegar a ser efectivos si a menos que todos estemos unánimes en la misma jugada. Y el enemigo sabe cómo paralizarnos, mis amados. El enemigo sabe cómo paralizar por completo la efectividad de una iglesia.
hará todo lo posible por desenfocarnos y ofrecernos, escuche bien, no muchas veces cosas malas, nos va a ofrecer cosas buenas para distraernos y alejarnos de las cosas de Dios y mantenernos entretenidos y preocupados por las cosas de la vida, las cosas de este mundo. Y poco a poco se va el deseo de buscar a Dios y estar en comunión con la iglesia del Señor. Cosas buenas. Muchas de ellas es, necesito una casa nueva, un carro nuevo. Y vamos y compramos una casa nueva, un carro nuevo y nos llenamos de deuda. Y ahora hay que trabajar más horas para pagar las deudas que tenemos. Y ahora entonces, como estamos trabajando tanto, no nos queda tiempo para el miércoles en la iglesia, para el domingo. Ahora tengo que trabajar los domingos, pastor, porque no me queda tiempo, porque tengo que resolver algunas cosas. No es nada malo con desear algo mejor. Los deportes de los hijos, no hay nada malo con eso. Pero dejamos de venir a la iglesia porque tenemos que acompañar a los hijos, a los deportes, a esto, a las actividades de la escuela. Y comenzamos entonces a retroceder y a poner a otras cosas como importantes o importancia y prioridades más que las cosas de Dios. Decidamos hoy, mis amados, iglesia, qué tipo de iglesia queremos ser. Seguir siendo un miembro casual, sin compromiso al cuerpo de Cristo. Seguir simplemente de lejos, venir de vez en cuando, poner otras cosas como prioridad o importancia. La unidad de la iglesia es el paso número 1 para llegar a la iglesia que Dios desea que seamos. Dice el Hechos que estaban unánimes. Esa palabra unánimes es todos siendo uno. Todos, dice, todos unánimes, buscando del Señor, comprometidos en la oración, comprometidos juntos para buscar de Dios, comprometidos los unos a los otros para servirse, amarse, apoyarse, ayudarse, orar los unos por los otros. Estaban unidos. Y cuando esto comenzó a suceder, cuando ellos estaban buscando de Dios con un compromiso alto, no había otra cosa más importante. Y no estoy hablando de fanatismo. Esto no se trata de fanatismo. No venga todos los días a esta iglesia, a este lugar, por favor. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo de que no deje de asistir a ciertas cosas de sus hijos. No estoy diciendo que no vaya de vacaciones. Vaya de vacaciones, por favor. De eso no estoy hablando. Eso sí es fanatismo. Pero que le dé la importancia a estas cosas, de buscar juntos como iglesia al Señor, de estar comprometidos a crecer juntos, a conocer más de Dios juntos, a estar orando juntos. Porque dice, según el texto, según la historia de la iglesia, que cuando ellos se dedicaban continuamente a la oración, dice, estaban buscando, dedicándose. Ahora déjeme decirle algo. Necesito aclarar esto. Número 1, necesitamos recuperar el fervor, restaurar el compromiso a la oración. Creo firmemente que Dios desea hacer algo grande en Crossroads, que Crossroads venga a ser una iglesia fuerte de influencia en nuestra región, mis amados. Pero no va a pasar y Dios no lo va a hacer, mis amados, a menos que estemos preparados. ¿Cómo nos preparamos para algo así? A través de estar juntos en oración, a través de estar juntos, comprometidos los unos a los otros. Es lo que pasó en Hechos. Estaban juntos, comprometidos, estando ahí juntos en oración, apoyándose. Y llegó un momento en que el Espíritu Santo llenó a cada uno de ellos. Y lo que pasó después es historia, como dicen. Porque aquí estamos usted y yo por esa misma razón. Ahora déjeme decir algo. El poder no está en nosotros que oramos. Hello. El poder tampoco está en las oraciones que hacemos. El poder está, mis amados,
en Dios, que a través de su Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones, sino Él va a contestar de acuerdo a su voluntad y conforme a sus propósitos. Y Él está buscando corazones que le busquen a Él para encontrarse con ellos. Y Él está buscando una iglesia que le busque en verdad, que en verdad esté comprometida a buscarle. Y entonces Él se va a encontrar con nosotros. Él quiere derramar su gloria sobre esa iglesia. Quiere usar esa iglesia de una manera impactante para la comunidad. Pero a menos que esa iglesia exista, el Señor sigue esperando que su iglesia en verdad se levante a ser la iglesia que Él deseó que fuera. Porque hemos convertido la iglesia como en un, no como en un club, pero muchas veces como en algo que hacemos simplemente por tradición, como en algo que nos hace sentir bien. Para quizás pensamos que si vamos a este lugar por 2 horas, vamos a estar bien con Dios. Y tal vez nos da chance de entrar al cielo cuando lleguemos allá. Mis amados, estamos perdidos si pensamos así. Esa no es la iglesia de Dios. Es mucho más que eso. Porque cuando esta iglesia de los hechos estaba haciendo todo esto, mis amados, el texto termina diciendo: y Dios, escuche bien lo que dice, y Dios añadía a todos aquellos que deberían ser salvos. Mis amados, no importa todos los programas o estrategias de evangelismo que esta iglesia pueda tener, no importa. Si no estamos caminando de acuerdo a la iglesia que Dios deseamos que sea, mis amados, nos vamos a desgastar. Mejor comencemos a ser la iglesia que Dios desea que somos, y va a ver que Dios mismo va a comenzar a añadir a las personas, porque Él puede confiar en esta iglesia para añadir a otras personas. Y ni este lugar, ni el nuevo lugar al que nos vamos a pasar en enero, mis amados, va a ser suficiente. Pero todo comienza en qué tipo de iglesia queremos ser tú y yo. Toma la decisión y el compromiso de comenzar a orar juntos, a buscar de Dios juntos, a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y hoy queremos terminar un poquito diferente. Regálame 5 minutos más. La semana pasada terminamos la serie de Santiago. Y para nuestra sorpresa, los pastores, muchos de ustedes, tanto en la parte en español como en la de inglés, llenaron muchas tarjetas. Y les agradecemos por su transparencia, por su honestidad, por su apertura, por su confianza. Déjenme leerles algunas de... no se crean. Pero déjenme decirles que gracias por su transparencia. Los pastores hemos estado orando por muchos de ustedes o por ustedes. Toda esta semana hemos estado orando. El día lunes, cuando las estamos leyendo, los pastores, lágrimas salían de nuestros ojos porque ustedes son nuestra iglesia. Ustedes son nuestra iglesia. Y estamos con ustedes. Les amamos. Y Dios tiene algo especial para ustedes. Lo que escribieron en esas tarjetas, muchos de ustedes, no es donde Dios los quiere dejar. Los quiere llevar a algo nuevo. Los quiere restaurar, quiere cambiar su situación. Ese es el corazón de Dios. Quiere cambiar nuestros corazones, inclusive muchas veces a través de esas circunstancias. Y yo quiero nuevamente que tomemos un tiempo, terminemos hoy nuevamente orando los unos por los otros. Simplemente orando para que Dios bendiga, fortalezca nuestras vidas, sane nuestras vidas, nuestros corazones. Que Dios cambie circunstancias, situaciones. Que Dios haga una obra en nosotros. 1, 2, también quiero que tomes un minuto para orar. En los últimos días, usted quizás ha escuchado y oído en las noticias que se ha levantado como un peso sobre esta nación.
sin importar tu opinión de una o de otra manera, no cabe la duda que el enemigo ha querido venir a traer división, a separar, y espero que esto no llegue a la iglesia del Señor. Más que nunca la iglesia del Señor se debe levantar para hacer luz en medio de las tinieblas. Más que nunca la iglesia del Señor se debe levantar para hacer sal en medio de esta cultura y predicar con valor, con valentía, la verdad de la palabra de Dios, sin importar las consecuencias, pero amando y dando gracia también a los demás, de la manera en que Dios nos ha dado gracia a nosotros. Ore por esta nación, que Dios sane esta nación y que no traiga más desunidad. ¿Por qué no nos ponemos de pie?